Pasan 36 minutos de la una, ya les avanzaba que en este último tramo de hoy por hoy queríamos poner el foco sobre las residencias de mayores. En la primera oleada de la pandemia lo hicimos con frecuencia y además con mucha preocupación porque era uno de los principales focos de propagación del coronavirus, y en este caso queremos hacerlo en un tono positivo porque estamos viendo que mientras todas las variables de la evolución pues apuntan a un alza, en las residencias se está consiguiendo contener bastante la situación. Hace poquito les ofrecíamos el dato actualizado. A día de hoy, 32 residentes positivos, uno menos que ayer, que eran 33. Se está manteniendo en estas cifras durante las últimas jornadas y solo hay 3 de las 32 residencias afectadas por coronavirus. 29 están libres de COVID. Bueno, queremos analizar qué se está haciendo bien, queremos buscar algo positivo, y que para ello hemos pedido la presencia en los estudios de la cadena SER de la directora de la residencia Santa Justa, Susana Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. También nos acompaña la directora general de Servicios Sociales, María Somalo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña Andrea Iglesias, que es psicóloga especialista en neuro. Ella trabaja en el grupo CLECE y está en la residencia La Estrella. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nos apetecía dar un mensaje positivo dentro de tanta negatividad, de tanto dato preocupante que estamos ofreciendo durante estas jornadas, y posiblemente, pues María Somalo, cruzamos los dedos, las residencias sean la única luz que encontramos en estos momentos, ¿no? Pues sí, tenemos que decir que los datos son buenos, y son buenos sobre todo comparándolos con la evolución general de la pandemia en toda la comunidad autónoma de La Rioja. Son buenos también haciendo una comparativa porque hace justo un mes, el 15 de septiembre, pues teníamos 103 residentes positivos y había afectadas un total de 7 residencias. Hoy, justo un mes después, el número de positivos se ha reducido a 32 y el número de residencias que tienen afectación del virus se han reducido a 3. Ello sin descartar que, como hay un componente aleatorio que es difícil de controlar, mañana o pasado mañana pueda producirse un nuevo brote en alguna otra residencia que lógicamente intentaremos controlar. Voy a pedir disculpas por haber bautizado su dirección general, que es de dependencia, discapacidad y mayores, ¿verdad? ¿Es así ahora correcto? Efectivamente. Vale. Bueno, estos datos me imagino que se traducen en una situación y un ambiente totalmente distinto al que se produjo durante la primera ola, ¿verdad? Susana Ruiz. Pues sí, la verdad es que ahora podemos decir que estamos más tranquilos, nos ha dejado un poco de tregua este virus, y bueno, podemos decir también que la vida dentro de los centros es una vida normal. Nuestras personas mayores pueden hacer una vida normal dentro de las residencias. Ya sabéis que de momento las visitas siguen cerradas a los centros, pero ellos, dentro de lo que cabe, llevan una vida normal. Nos ha dejado un poquito de tranquilidad esta segunda ola, pero no nos podemos relajar porque el virus sigue ahí fuera. Las visitas, la falta de contacto es lo que más nos está preocupando ahora mismo. Seguramente el aspecto psicológico es tan importante o más que el sanitario, y ahí queríamos conocer el punto de vista fundamentalmente de Andrea Iglesias. ¿Cómo puede estar afectando a los residentes esta falta de contacto con sus seres queridos? Bueno, sobre todo ahora, con la pandemia, el papel de la psicología ha tenido más relevancia. El papel que tenemos es apoyo, acompañamiento, y somos un nexo de unión, valga la redundancia, entre familiares y residentes. Esto lo hemos conseguido con las nuevas tecnologías que la empresa nos ha facilitado en todo momento. Videollamadas, líneas de WhatsApp, hacemos videollamadas de manera semanal, y hemos habilitado 2 líneas de WhatsApp con las que hacemos comunicados, difusiones, mandamos fotos, mandamos vídeos, sobre todo comunicación. Pero en los centros hay situaciones muy desiguales. Supongo que esto estará afectando de diferente forma a cada residente, ¿no? Habrá personas que sean más conscientes de esta situación, otras que no lo sean en absoluto. Imagino que cada caso será distinto, ¿no? Totalmente. Sí que es verdad que los que están más deteriorados no son conscientes de la situación que estamos viviendo, y los que sí que son conscientes, muchos lo comparan con la situación que vivieron ellos durante la guerra civil, ese cautiverio, ese confinamiento. Desde el punto de vista psicológico, sobre todo, es trabajar una adecuada gestión emocional, dar información también para que estén más tranquilos dentro de las limitaciones y dentro de la situación, pero sobre todo dentro de la residencia normalizar.
Ya. Y la movilidad dentro de la residencia, obviamente libre de COVID, que más o menos es normal, ¿no? La habitual, ¿no? Dentro de una residencia, supongo. Sí. María Somalo, ¿cuáles son las claves de la gran diferencia que ha existido en los centros de mayores entre la primera oleada y esta segunda oleada de COVID? Pues fundamentalmente que de la experiencia se aprende y en este caso yo creo que tanto las residencias, los trabajadores de las residencias y las mismas instituciones públicas hemos aprendido y bueno, yo creo que la clave está en el compromiso que se está asumiendo por parte de las residencias y de los trabajadores, que hay que reconocer que están haciendo todo lo posible porque la pandemia no se expanda o se contenga en todos los centros que han podido estar afectados. Tenemos que decir también que somos muy conscientes de que para las propias residencias está suponiendo o está teniendo un impacto económico importante la contención de la pandemia por los equipos de protección individual que tienen que proporcionar a los trabajadores y por las pruebas PCR que en un principio tienen que hacer o han tenido que hacer a los trabajadores cuando se han incorporado de periodos vacacionales o periodos de descanso o de permisos. En ese sentido, desde el Gobierno de La Rioja se asumió con carácter extraordinario la realización de una prueba de pruebas PCR a todos los trabajadores de todas las residencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero somos conscientes de que periódicamente se han de ir repitiendo esas pruebas y que en un principio es un coste económico importante. Tenemos que decir que aparte del coste económico somos conscientes de que están sufriendo una serie de costes como pueden ser la gestión de los recursos humanos en las propias residencias, los trabajadores, hay trabajadores a los que hay que sustituir con un carácter inmediato porque son positivos en COVID, porque han tenido algún familiar y tienen que quedarse en casa cautelarmente confinados y supone un problema importante la gestión diaria de recursos de personal en las residencias que además actualmente es escaso y que las dificultades para encontrar personal con titulación que esté dispuesto a una incorporación inmediata pues son francamente difíciles. Y luego, por último, somos muy conscientes del coste emocional también que supone para los trabajadores de las residencias el tener que acompañar a los residentes en esa soledad que comentaba Susana y somos conscientes también de este acompañamiento que hacen al disgusto que puedan tener los familiares de los residentes por el hecho de tener suspendidas las visitas y no poder acompañar físicamente a sus familiares y entendemos que esa labor importante también la están haciendo los trabajadores de las residencias. Susana Ruiz, por alusiones, asentía prácticamente todo lo que decía la directora general. Imagino que se ve perfectamente reflejada en esas dificultades de gestión que exponía María. Claro que sí. Sobre todo añadir también que no es solamente los costes que estamos teniendo tan elevados, pues por eso, porque tenemos que adquirir EPIs que nunca nos habíamos visto en esta situación de tener que llevar un EPI, porque nuestros centros no estaban preparados para recibir a nadie con enfermedades infectocontagiosas, ¿no? De hecho, una de las condiciones para entrar en un centro sociosanitario era no tener esa enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Pero además supone un añadido esas plazas que no se están cubriendo también porque la gente está temerosa, no se atreve a venir a los centros y además al estar cerrados a las visitas pues prefieren esperar a que la situación mejore porque entrar en una residencia ya supone pues un paso difícil tanto para la familia como la persona que ingresa y si además no pueden durante el periodo de adaptación venir a verle los familiares, pues imagínate, ¿no? Se hace todavía más complicado. Sí que es cierto que tenemos un aumento considerable de esos gastos, una disminución de los ingresos que está haciendo todavía más difícil el estar en esta situación de una manera emocionalmente estable, ¿no? Y tenemos que alabar además el trabajo, como decía María, de los profesionales de las residencias porque están dando el 200%
Sabemos que la familia es insustituible, se intenta cada día que noten cada vez menos esa falta de los familiares, pero han tenido que aprender muchas cosas en este tiempo, lo están haciendo francamente bien. Una batalla que se ganó porque era una batalla de sentido común cuando ya había comenzado la segunda oleada, y es ese cribado de los trabajadores que reclamaba, recuerdo, en su día, y que finalmente se consiguió y que exige una actualización, pero por pura lógica, ¿no? A ver, esto es un tema de detección precoz, es decir, creo que la clave es esa, detectar precozmente la existencia del virus para poder actuar cuanto más rápido mejor. Nosotros siempre hemos estado en perfecta coordinación con la Administración, queremos seguir ayudando a la Administración porque esto es tarea de ambas partes. Nos ponemos a su servicio, como ellos nos ayudan también. Es una ventaja, además, que tenemos dentro de nuestra comunidad autónoma, esta cercanía que tenemos con la Administración, que agradecemos. Pero sí que es cierto que necesitamos ese esfuerzo adicional porque estas pruebas se hagan a través de salud pública, porque nuestros trabajadores son ciudadanos también como otro cualquiera, que tienen su tarjeta sanitaria y que entendemos que tienen ese derecho también a que se le hagan estas pruebas de una manera muy frecuente para poder evitarlo. Andrea Iglesias, yo no sé si hemos hablado antes de los residentes, ¿se presta también atención psicológica a las familias? Pues supongo que habrá casos en los que esté pasando realmente mal. Sí, desde luego ahora, por ejemplo, mi papel se ha centrado más en trabajar con las familias a la hora de elaborar nuevas formas de elaborar el duelo, familiares que han fallecido en el hospital solos o incluso en la residencia, trabajar con las familias a ese nivel y acompañar en las nuevas adaptaciones. Tanto el residente que entra en residencia ahora tiene un periodo de adaptación, pero la familia tiene otro periodo de adaptación paralelo al residente. Bien. Es fundamental el apoyo de la familia en el residente cuando entra, pero ahora que no puede acompañarle en la residencia es otra manera también de adaptarse la psicología, acompañar a esta familia en esta adaptación desde casa. ¿Qué mensajes transmitimos a los mayores o podemos transmitir a los mayores en esta situación tan complicada, en esos contactos que comentaba que siguen teniendo? No hay contacto físico, pero por lo menos sí telemático. ¿Qué les podemos transmitir? ¿Qué se les puede decir? ¿Qué esperanza se les puede dar? Yo sí que les animaría a expresar lo que sienten, porque en las videollamadas sí que veo que muchas familias le dicen, pero no llores, pero no llores, ¿por qué lloras? Sí, llorar es sano, es expresar una emoción, la tristeza está ahí, es una emoción primaria, es una emoción adaptativa, es decir, lloran porque hay una tristeza y hay una pérdida, hay un echar de menos, es totalmente adaptativo. Yo sí que les animo a que expresen y de la manera en la que quieran esas emociones, hay que dar cabida a esas emociones, hay que sostener esa emoción y a cada uno dar su tiempo. Hay una frase terrible que se ha oído durante esta pandemia en algunas ocasiones referida a los centros de mayores y es: prefiero morir de COVID que de soledad. ¿Se encuentran con esto alguna vez? Sí, es verdad que muchas familias nos dicen no se mueren de COVID, pero se van a morir de pena. Por eso el tema de las videollamadas es un buen elemento, pero es totalmente sustitutivo a una presencia física, a un vínculo, a un tacto, a un contacto físico con su madre, con su padre, con sus hijos, con sus sobrinos. María Somalo, los datos no acompañan, pero comentábamos antes a micrófono cerrado que La Rioja ha sido seguramente la comunidad más restrictiva en cuanto a visitas a centros de mayores. Pues sí, efectivamente, desde el 24 de agosto pues se encuentran suspendidas las visitas de familiares a los residentes y se encuentran también suspendidas las salidas de los residentes, salvo en situaciones excepcionales que tengan que ver con motivos de salud. Entendemos que parte del éxito en la actual contención de la expansión del virus en residencias sea quizás esa exigencia de mantenimiento de la suspensión de las visitas de familiares, porque ahora mismo tenemos claro que el foco de entrada del virus en las residencias han sido los trabajadores y tenemos claro que lo que no podemos hacer es suprimir a los trabajadores de las residencias, es decir, tenemos una parte que nos es imposible de controlar y es posible controlar de una manera no del todo eficaz, que es que el virus entre en las residencias a través de los trabajadores. No podemos prescindir de la labor asistencial de los trabajadores y entendemos que por el momento y pese a que
nos parece que efectivamente lleva un coste emocional grande para el residente y para los familiares, entendemos que por el momento sigue siendo absolutamente imprescindible controlar todas y cada una de las posibilidades de focos de entradas en las residencias. En este sentido, desde esta Dirección General yo deseo que pueda ser ya la próxima semana cuando pueda levantar la suspensión, porque de verdad que me parecería una noticia estupenda, y solo quiero pedir un poquito más de paciencia a los familiares. Los datos nuestros son buenos, pero nos parecería temerario abrir ahora la posibilidad de las visitas cuando pues el desarrollo de la pandemia en toda la comunidad autónoma de La Rioja pues está siendo francamente complicada. Susana, quería apuntar algo. Sí, yo, si me permites, Jorge, quiero poner un punto positivo a todo esto que estamos hablando, porque lo estamos cubriendo todo, hablando de duelo, de tristeza, ¿no?, de soledad. Quiero decir que hay excepciones a estas visitas. Tenemos excepciones que se permiten en el caso de descompensación neurocognitiva, ¿no? Son personas que necesitan esa visita, y también en el caso de una persona que se encuentra al final de la vida. Quiero deciros que hay visitas y videollamadas que de verdad te abren el corazón y te muerden el alma, porque se producen momentos preciosos de conexión de familiares con residentes. Nosotros esta mañana hemos vivido un momento además fantástico que me gustaría que hubierais visto, de una persona con dificultad de audición y de lenguaje, cómo se comunicaba con una pizarra, ¿no? Y con un rotulador, y ese mensaje de te quiero mucho o abrázame, y hacía el gesto de abrazarse, ¿no?, a través de un metraquilato, pero que son situaciones que te llenan de emoción y que también se producen, y que las residencias para nada son centros de muerte, como se ha querido tachar en este tiempo, sino que son centros llenos de vida también. Quería hablar de los trabajadores que siempre están al lado de esa videollamada. Siempre he pensado que los trabajadores de los centros de mayores no podían tener solo una relación laboral. Creo que tienen que tener también una componente vocacional. Yo no sé, supongo que quizá esta pandemia, esta situación tan especial que estamos viviendo, ha mejorado el vínculo entre trabajadores y residentes, ¿no? El vínculo ya era muy especial, porque desde el momento que entran por la puerta nos convertimos en esa segunda familia, que en algún caso somos hasta la primera. Es decir, hay mucha gente que viene a vivir a nuestros hogares, que no tienen más familia que el trabajador que le atiende por la mañana y el que le acuesta por la noche, ¿no? Por eso decimos que hay que valorar muchísimo el trabajo que hacen los profesionales de los centros sociosanitarios, porque son la primera cara que se ve cuando alguien se levanta y la última que ve cuando se acuesta. Tienen una responsabilidad enorme, son ese punto de referencia de muchos de ellos, y para nosotros son familia. Por eso, cuando tenemos una despedida, lo pasamos muy mal, porque tenemos ese vínculo afectivo, a pesar de que siempre nos dicen que hay que tener esa separación para que no te afecte tanto emocionalmente. Pero recibimos a la persona con una inmensa alegría porque entra a formar parte de nuestra familia, y cuando se marchan tenemos una profunda tristeza. Somos su familia. Esta pregunta quiero trasladársela a las tres. Vamos a pensar en que esto pasará algún día, y tendremos que aprender lecciones. ¿Cómo debemos enfocar desde dentro y desde fuera los centros de mayores después de esta pandemia? ¿Tenemos que cambiar un poquito la concepción? Yo creo que en cuanto a la par, que no sabemos lo que va a durar esto, tenemos que repensar el modelo de residencias que queremos para un futuro. Y en ello, desde luego, vamos a poner empeño desde el Gobierno de La Rioja. Debemos pensar que igual las infraestructuras actuales de las residencias no son las más adecuadas. Eso sí que ha quedado patente con esta pandemia, porque pues igual habría que tender más a unidades de convivencia más pequeñas, en las que las posibilidades en residencias que tengan una finalidad menos asistencial y más centrada en lo que es la atención personalizada en cada uno de los residentes, y que les permita no solamente estar asistidos, que es la idea tradicional de las residencias, que todos vamos a las residencias cuando ya estamos limitados en nuestras capacidades, y cuando necesitamos ya que alguien nos asista prácticamente en todos los sentidos. Pues igual tenemos que repensar que las residencias pueden ser centros que se parezcan cada vez más a un hogar.
y que bueno, que se pueda realizar actividades lúdico-festivas, ¿por qué no?, con cualquier otro ámbito de la sociedad. Desde el punto de vista psicológico nos debe quedar una mirada más atenta, más cuidadosa a nuestros mayores. Yo me quiero sumar a lo que ha dicho Susana, de que no solo es un trabajo, sino que somos una familia, reímos con ellos, lloramos con ellos, y muchas cosas de las que les pasan en residencia a los trabajadores nos lo llevamos a casa. Susana, durante esta pandemia, incluso con carteles fuera de las residencias, se ha reclamado visibilidad. Sí, porque hemos pensado durante este tiempo que éramos los grandes olvidados. Me incluyo, porque, como os hemos dicho, somos un hogar muy grande. Como decía María, hay que repensar el modelo. Yo abogaría porque le preguntáramos a nuestras personas mayores dónde quieren vivir y cómo quieren vivir. Lógicamente, como en casa en ningún sitio. Nosotros somos un hogar, no somos un hospital, y creo que nuestros mayores, estoy convencida de ello, ninguno quiere vivir en un hospital. Entonces, creo que hay que preguntarles a ellos dónde quieren vivir. Por supuesto, esa pancarta sigue en nuestra fachada, no nos hagan invisibles. Durante este tiempo nos hemos sentido un poco invisibles porque hemos sido casi el último escalafón. Quiero recordar que se cerraron antes los colegios, antes que las residencias. Cuando ha habido que hacer una desescalada, se ha pensado antes también en los niños que en las personas mayores. Hoy en día los parques están abiertos y los niños pueden salir, y nuestras personas mayores siguen estando literalmente encerradas en los centros, ¿no? Sí que queremos romper esa lanza, porque a lo mejor no es un sector que genere riqueza, o no siempre se tira por la calle del medio con nuestras personas mayores, pero están ahí. Y son los que, gracias a ellos, tenemos un estado del bienestar, han trabajado mucho y muy duro, y no se merecen ahora que les olvidemos. Pues esperemos haber trasladado, que haya servido este espacio para trasladar ese mensaje positivo de una buena gestión que está consiguiendo contener los casos, de un trato muy especial entre los trabajadores de las residencias y los mayores, y de una atención psicológica pues que está muy pendiente de que esta situación tan anómala pues tenga el menor efecto posible en el estado de ánimo de nuestros familiares. Agradecemos mucho la presencia de María Somalo, directora de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Susana Ruiz, directora de la Residencia Santa Justa y responsable de las residencias Lares en La Rioja, y Andrea Iglesias, psicóloga especialista en neuro en el grupo CLECE, ahora mismo en la Residencia de la Estrella. Gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.